Capítulo 11. El huevo de la serpiente. Lamentablemente, Evita todavía no podía influir en los destinos del país. No, para eso faltan muchos años, Juan. ¿Esta gente? ¿Qué están haciendo? Ni idea. Pensá un poco, Felipe. Estamos en 1920. ¿Qué puede ser? ¿Qué día es hoy? 27 de agosto. Gracias. Ah, ya sé, vení. ¿Qué vamos a ver? No, a ver, no, a escuchar. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha de Argentina. Como el dulce de leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales, la primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920 a las 9 de la noche, pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y 3 amigos estudiantes de medicina: Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos, al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Trepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro y la cúpula de una casa de Cerrito y Charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio escucharon la voz de Susini. Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal. Susini y sus amigos pasaron a la historia, con sus nombres, sus apellidos y un título honorífico muy especial: Los Locos de la Azotea. Por favor, desconcéntrense, no hay más refrigerio, así que les pido por favor lleven las tacitas al fondo, gracias. Qué placer, Felipe. La verdad que necesitaba un momento de distensión, ¿no? Sí, pero no va a durar mucho, ¿eh? Pará, no seas tan pesimista. Vení, vamos a escuchar las noticias. Sí, cómo no. Noticia de último momento. Continúa en la provincia de Santa Cruz la huelga de trabajadores rurales. El teniente coronel Héctor Benigno Varela ha sido designado por el excelentísimo señor presidente don Hipólito para solucionar el conflicto. Malas noticias, Felipe, parece. La Patagonia rebelde. Vaya con el rebelde. ¿Vamos? Dale. Buen viaje. Gracias. Esto no puede terminar bien, ¿eh? Dos años después de la semana trágica se produce en la provincia de Santa Cruz la huelga de los trabajadores rurales. Lo que pasó fue que después de la Primera Guerra Mundial bajaron mucho los precios de los productos exportables y los estancieros quisieron achicar pérdidas, echando trabajadores y bajándoles el sueldo a otros, ¿no? Ahora, Felipe, durante la guerra, cuando los precios de esos productos estaban altos, ¿los estancieros subieron los sueldos? ¿Me estás cargando? Sí, es un chiste. Sí, me imaginé. ¿Y cómo fue la huelga? Bueno, los trabajadores desplazados fueron juntándose en el centro de la provincia, armando campamentos y tomando algunas estancias. Cuando intentan tomar la anita, cuando llegan acá, son recibidos por los estancieros a balazos y acompañados por algunos policías que también los atacan, ¿no? Por eso viene Varela, ¿no?
que había estado en la represión de la Semana Trágica. Exactamente. Viene Varela la primera vez y él mismo se da cuenta de que los responsables de la situación son los estancieros por los niveles de justicia y condiciones de trabajo que reciben los trabajadores, ¿no? Y logra formar un buen acuerdo entre estancieros y peones en aquel momento. A ver si aprendí algo, Felipe. El acuerdo duró lo que tardó Varela en salir de Santa Cruz. Ni un segundo más. Se va Varela, los estancieros no cumplen el acuerdo, vuelve la huelga y Varela vuelve a la Patagonia por segunda vez, pero ya no para firmar ningún acuerdo. Ese es el Varela que querían los estancieros, ¿no? Y del otro lado, liderando la huelga, ¿quiénes estaban? En la zona central de la provincia estaba el gallego Uterelo, al sur estaba Antonio Soto, este actor que dirigía la Fora Regional Río Gallegos, y al norte estaba un carrero entrerriano, José Font, conocido como Facón Grande. ¿Vamos? Vamos. ¿Lo explicaste bien clarito vos? ¿No te habrás quedado corto de palabras? No, Facón, yo le expliqué todo. ¿Le dijiste que no puede dejar un bebé a la intemperie sin nada para comer? Sí, le dije encima que tengo a la patrona en el hospital. Lo que pasa es que ese Mr. Boom Mr. Bonce. bueno, ese Mr. A veces ya sé que no entiende el castellano. ¿Ah, sí? No te haga problema. La va a tener que entender. Un crío es un crío, hable el idioma que hable. Facón. Sí. Telegrama del coronel Varela. A ver qué dice ese cabrón. ¿Y alguna de sus canalladas? No, señor. Ninguna canallada. Me ofrece parlamentar. Es una trampa, Facón. Hombre, ¿por qué voy a pensar eso? Si acá dice bien clarito. Le ofrezco parlamentar bajo la base de aceptar el convenio firmado con su aval. No se puede confiar en ese coronel Varela. Puede que no sea de confiar, pero no es tonto. Además, si me llega a pasar algo a mí, están todos ustedes de testigos. ¿Testigo? Si la palabra nuestra vale menos que un mugido. Bueno, ya me cansé de discutir. Vos te venís conmigo. Estoy al frente de esto y me voy a hacer cargo, carajo. A ver, correte. Quédate. Soy José Font. Vengo a ver a Varela. Esperen acá. Coronel, José Font y un delegado se han hecho presentes para dialogar con usted. ¿Y ahí, Varela? ¡Deténgalos! ¡Hijo de puta, qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Varela, hijo de puta! ¡Hijo de puta cobarde! ¡Te vas a pudrir en el infierno! ¡Cobarde! ¡Hijo de puta! Los subordinados de Varela conocían muy bien el lenguaje de señas de su jefe. 4 tiros. Muy expeditivo, Felipe. ¿Y cómo siguió todo? Bueno, las fuerzas de Varela, más la Liga Patriótica, ¿no?, conformada por estancieros, fueron rodeando los focos rebeldes de la provincia, derrotándolos uno a uno, hasta que solamente quedó este, el de la Anita, comandado por Antonio Soto. Cuando se vieron rodeados, los trabajadores decidieron hacer una asamblea y parlamentar a ver si se entregaban o no a las fuerzas militares. Venimos a pedir a usted por medio de la presente, de la cual son portadores 2 obreros genuinos. Quiera tener la voluntad que le agradeceremos de indicarnos las condiciones exigidas por el Ejército Nacional, al cual estamos dispuestos a respetar, siempre que nos garanta la vida contra las autoridades de policía, las cuales no nos inspiran la más mínima confianza. Obran en nuestro poder 80 prisioneros, todos los cuales estamos dispuestos a entregar al ejército con la suficiente garantía de que se nos garanta nuestra vida y nuestra libertad. Dígale a ese Soto que la rendición debe ser incondicional. Que tienen 3 horas para pensarlo antes de que los caiga tiros a todos.
voy a seguir con esto. Ya no quiero. Escúcheme un momento, por favor. El ejército nos está demandando la rendición incondicional. ¡Incondicional! Tras una asamblea presidida por Soto, debatieron si continuar la lucha o entregarse a las tropas de Varela sin condiciones. ¿Saben lo que eso significa? Entregar todo. Entregar las armas, entregar los rehenes, entregar las propiedades, entregar todo lo que hemos conseguido en este último tiempo. Nunca habíamos llegado tan lejos como ahora. Soto y otros dirigentes les advirtieron a sus compañeros que no confiaran en el militar porque serían masacrados. Es la muerte. Varela es un canalla. Esta es una asamblea democrática. Vamos a hacer una votación y vamos a hacer lo que decida la mayoría como siempre. La asamblea decidió por amplia mayoría entregarse. Era un final insoportable para Soto, porque desobedeció la decisión de la mayoría y decidió partir a Chile con un grupo de compañeros. A los 400 trabajadores reunidos en la Anita que se entregaron, se los trató peor que al ganado que va camino al matadero. Primero, fueron despojados de sus pocos bienes materiales por los defensores de la propiedad privada. Alianzas de casamiento, dinero, cheques de sueldos, relojes, cadenitas de oro, monturas y hasta los abrigos y mantas. El botín fue repartido entre la tropa siguiendo el orden jerárquico, el oro y el dinero para los oficiales, el resto para la tropa. Luego, debieron pasar por estrechos corrales donde fueron golpeados a gusto por la soldadesca y finalmente fueron rapados con las máquinas de esquila y encerrados en los galpones de la estancia. Otros, aquellos que se los encontró con ropa de estancieros, fueron desnudados y atados a los alambrados. Amanecieron muertos de frío. El resto fue despertado violentamente y obligado a formar en 2 largas columnas. Varela en persona, acompañado de los estancieros y miembros de la Liga Patriótica, identificaban a los delegados de estancia, a los sospechosos, a los no simpáticos o no del todo complacientes, a los que se les debía más de 3 meses de sueldo. Todos ellos cayeron bajo las balas del Regimiento 10 de Caballería, comandado por Héctor Benigno Varela, quien previamente les hizo cavar a cada uno su propia tumba. En total, fueron salvajemente fusilados en todo el territorio de Santa Cruz unos 1.500 trabajadores. Para los rebeldes de la Patagonia, aquellos que solo querían ser tratados dignamente, no hubo ley, solo hubo muerte. Su verdugo, en cambio, recibiría los más grandes honores. Lejos de avergonzarse por la masacre de trabajadores o de pretender ocultarla, el poder convertiría al coronel Varela en uno de sus héroes y le prepararía un recibimiento triunfal. Como ustedes saben, hoy estamos reunidos para condecorar a un hombre cuya labor fue ejercer sin pudor la autoridad para doblegar a los rebeldes y desbaratar así a una organización cuyo plan era la alteración del orden en todo el país. Señores, el teniente coronel Héctor Benigno Varela. En agradecimiento y por orden del excelentísimo señor presidente de la Nación, nombro al teniente coronel Varela director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. El teniente coronel Varela sería condecorado en Buenos Aires por las autoridades nacionales. En cambio, para algunos de sus hombres en Santa Cruz no habrá homenaje alguno, más bien el desprecio de la gente común, como este grupo de mujeres del prostíbulo La Catalana que los esperaban para darles una clase de dignidad. ¿Qué hacen ustedes por acá? Nos dijeron que hay chicas. Acá están, ¿no las ves? Chicas que sepan hacer favores, digo, chicas, ¿ves? Chicas. Acá favores no se le hacen a nadie, y menos a ustedes. Buenas noches.
Ninguna buena noche. ¿Qué hacen ustedes acá? Estamos buscando compañía. Ninguna compañía. ¿Por qué los dejaste entrar? Tenemos esto. Y esto. Se ve que hicieron bien los deberes, ¿no es cierto, con su jefecito? Lástima que nosotros trabajamos con hombres, no con asesinos de trabajadores. ¡Váyanse! ¿Cuándo una puta dice que no acá? Desde que se me da la gana. Vayan con sus amiguitas de gorro y de bota. Seguro que la van a pasar mejor. ¡Asesinos de trabajadores! ¡Andate a buscar tus amiguitas de gorro y bota! ¡Mierda! ¡Váyanse, hijos de puta! ¡Asesinos de trabajadores! Todo el honor que no tuvieron los hombres del ejército lo tuvieron estas valientes mujeres. De todas maneras no les salió gratis, ¿no? Las chicas estuvieron detenidas y al poco tiempo fueron liberadas por falta de mérito. Exactamente. Hace bastante tiempo que el historiador Osvaldo Bayer viene luchando para levantar un monumento a la memoria de estas chicas. De la misma manera que ya se consiguió un monumento para el valiente gaucho Facón Grande, ¿no? Efectivamente, y que se le dio el nombre en la importante calle de Río Gallegos a Antonio Soto, que tiene también un lindo monumento en su pueblo natal en Galicia. Así todo, a Varela le fue mucho mejor. Sí, pero no por mucho tiempo, ¿no? mis hermanos! Cerrando la secuencia de un modo coherente, fueron 4 los tiros con los que Wilkens vengó a sus compañeros asesinados en el sur. Enseguida, este anarquista alemán fue encerrado en la cárcel de Caseros. Allí, sería asesinado por un integrante de la Liga Patriótica que entró a su celda disfrazado de guardia cárcel. El gobierno de Irigoyen, el primero elegido bajo la ley Sáenz Peña, llegará a su fin envuelto en contradicciones. Las mejoras sociales y una firme postura de neutralidad en las relaciones internacionales van a verse opacadas por los cruentos episodios de represión obrera. Su decisión de hacer intervenir al ejército en los conflictos con los trabajadores traerá consecuencias insospechadas para la Argentina. Y será el mismo Irigoyen uno de los primeros en pagar el alto precio de este error. En marzo de 1922, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical designa la fórmula presidencial para las elecciones, que estaba compuesta por Marcelote de Alvear y Elpidio González. Irigoyen decía que Alvear iba a convocar a los ricos y que Elpidio González a los políticos de comité. Igual Alvear, muy radical que digamos, no parecía, ¿no? No, era de prosapia oligárquica, era descendiente directo de Carlos María de Alvear, pero fue un revolucionario en los años 90 con la Revolución del Parque. Después estuvo entre los primeros diputados radicales electos en 1912, después de la ley Sáenz Peña, y tuvo una labor parlamentaria bastante buena. Y le gana las elecciones a los conservadores por paliza, ¿no? 460.000 votos contra un poco más de 200.000. Claro, así es. Pero a poco de llegar al poder va a asumir posturas conservadoras. Va a convocar al gabinete a gente del círculo del poder, de las familias tradicionales, y en 1924 se va a enfrentar con Irigoyen creando la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que significaba de alguna manera 2 estilos, ¿no? Que tenían que ver con modalidades metodológicas, pero también con diferente origen social. Durante los años de Alvear, el ejército adquirió un notable protagonismo y 2 personajes llamados a tener un lamentable papel en la historia argentina se iban posicionando y ascendiendo en su carrera hacia el poder. El ministro de Guerra, Agustín P. Justo, logró que el presidente elevara los gastos militares de un 12 al 20% del presupuesto nacional. El otro personaje era José Félix Uriburu, quien dirigía la Inspección General del Ejército. Es por esos días que se produce una de las más claras manifestaciones de la amenaza golpista. En un acto por los 100 años de la batalla de Ayacucho, en Lima, el escritor argentino Leopoldo Lugones pronuncia su famoso discurso La hora de la espada. Ha sonado otra vez la hora de la espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará
el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo. El sistema constitucional está caduco. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica. Con Alvear vuelve al poder uno de los sectores del liberalismo conservador argentino, ¿no? Sí, los mal llamados liberales argentinos, que en realidad eran conservadores. Ya por aquel entonces pensaban que la educación y la salud eran gastos y no inversión social a largo plazo. De hecho, Alvear recorta el gasto público. Es curioso que siempre los que más hablan de recortar el gasto público piensan en educación o en salud antes que en recortar en presupuesto militar o los subsidios a empresas privadas, ¿no? Sí, tal cual. Con esa filosofía los alvearistas echan empleados públicos y frenan la importante inversión educativa que había comenzado Irigoyen. Ahora, si tuviéramos que destacar algo de la gestión de Alvear, ¿qué sería? Probablemente su política petrolera. Recordemos que uno de los últimos decretos firmados por Irigoyen fue la creación de YPF, la primera empresa petrolera estatal del mundo. De alguna manera, Alvear continúa esa política nombrando al frente de YPF a Enrique Mosconi, que va a llevar a la empresa a los más altos niveles mundiales. En 1910, Roque Sáenz Peña creó la Dirección General de Explotación del Petróleo. Su objetivo, conseguir que algún día nuestro petróleo fuera nuestro principal combustible. Pero no funcionaba. Los obreros paraban por mejores condiciones de trabajo. En los yacimientos faltaba agua. Las destilerías eran demasiado chicas. Habían pasado 12 años. Fue entonces cuando Irigoyen, casi yéndose, firmó su decreto y nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa petrolera estatal del mundo. YPF descubrió más del 90% de las reservas de hidrocarburos del país. Fundó pueblos, sembró estaciones de servicio en todos los caminos, pero fueron gobiernos argentinos los que se encargaron de destruirla. Primero, la dictadura militar y Martínez de Hoz. El plan para vender YPF era sencillo: mentir, acusarla de ineficiente y endeudarla hasta el cuello. Menem se ocuparía del resto. Hubo despidos masivos, plantas cerradas, pueblos sin futuro. En 1996, los habitantes de Cutralcó, en Neuquén, desesperados, cortaron una ruta por primera vez. Una bala de la policía asesinó a Teresa Rodríguez. Nacía el movimiento piquetero y otro sueño nacional estaba muerto. Ah, ahí están los señores otra vez, a ver que se la saben todas. ¿Cómo me explican esto ahora? A ver. ¿Otra vez Irigoyen, Felipe? Sí. En 1928 los radicales van divididos a las elecciones. Y la fórmula Irigoyen-Martínez duplican votos a la fórmula alvearista, o sea, antipersonalista, Melo Gallo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Otra vez la chusma. Felipe, decile que se quede tranquilo, que esto mucho no va a durar. Ah, ¿no? Yo sabía. Vienen los comunistas. Me voy a comprar víveres, quedan a cargo. ¿En todo el mundo estaban así de preocupados por el comunismo? En todo el mundo estaban preocupados, no exactamente por eso, estaban preocupados por otra cosa. Estados Unidos es el gran vencedor de la Primera Guerra y maneja la economía mundial. Esto hizo pensar a muchos norteamericanos que la economía próspera había llegado para quedarse y comienzan a invertir más en la bolsa, o sea, en cuestiones especulativas, más que en la producción, ¿no? Déjame adivinar, en algún momento la burbuja explotó. Sí, claro. El precio de las acciones cayó estrepitosamente y muchos accionistas se suicidan, ¿no? Mira, Felipe, un cine. ¿Vamos a ver qué dan? Ahí vamos. Me parece que ya empezó. No importa, vamos. Era el comienzo de una larga crisis que llegaría hasta mediados del 40. La recesión se generalizó y la mayoría de los gobiernos tomaron medidas contra la importación de productos o la fuga de capitales. El comercio internacional se volvió cada vez más restringido. Creció la desocupación, por lo que la demanda caía todavía más y se profundizaba el deterioro. Las crisis políticas en todo el mundo y la radicalización de posiciones llegaron en algunos casos a extremos de los que ya no se podría volver. ¿Qué les pasa, Felipe? Hicieron cortar la película. Y lo que les pasa es que la crisis afecta a las exportaciones y a un modelo que los tiene como únicos beneficiarios.
La Argentina se va industrializando sin que nadie lo haya planificado demasiado. A ver si entiendo bien. La crisis mundial nos obliga a fabricar en el país lo que antes importábamos. La famosa sustitución de importaciones. Exactamente. Estamos en el proceso de transición entre una economía exclusivamente agroexportadora a una economía donde la industria va teniendo cada vez más protagonismo. Ahora entiendo por qué se ofuscaban tanto los ganaderos. Sí, pero te puedo asegurar que hay mucha gente que la está pasando mucho peor, ¿eh? Pocos hombres le van a tomar el pulso a aquella década con la sagacidad de Roberto Arlt. Contradictorio y provocador, este periodista de 30 años, dramaturgo, novelista e inventor, ocupará una verdadera barricada en la redacción del diario El Mundo. Desde allí, disparará lúcido y potente sus aguafuertes porteñas. Un documento inapelable sobre la oscuridad de los tiempos que se avecinan. Abaníquese, amigo compañero. Gozo profundamente al ver qué desmoralizados se encuentran muchos de los que trabajaron en pro de la causa irigoyenista. No porque lo considere culpable a Irigoyen de lo que pasa. La gente está equivocada. Todos los desengaños que reciben no son consecuencia de un determinado régimen político, sino de la falta de ideales políticos. Con todas sus contradicciones, no podrá negarse que Roberto Arlt está bien sintonizado con el clima de la época de aquel 1930 en el que se respiraba algo raro. Pero general, confía en mí. He tenido acceso al discurso y es mucho más suave que el anterior. Pero hombre, no se trata de suave o no suave. Se trata de que el deber de la revolución es cambiar a los hombres, pero no a las instituciones. Señores, yo no voy a comprometer mi vida y mi prestigio en un proyecto que le entregue el poder a los civiles. Por otra parte, convengamos que el problema no es Hipólito Yrigoyen, sino modificar la Constitución. Si me permite, general, mi opinión es que esa no es la mejor forma de ganarse el apoyo popular. Capitán Perón, usted es muy joven aún. Ya tendrá tiempo de aprender algunas cuestiones sobre el comportamiento de las masas. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. ¿Cómo le va, Leopoldo? Qué gusto. Es un honor que el general Uriburu me haya permitido escribir esta proclama. Y un orgullo poder compartirla esta noche con ustedes. Permiso, mi general. Adelante. Era casi fascista lo que había escrito Lugones para la primera proclama. General, confía en mí. Este discurso es mucho más tenue que el anterior. Por otra parte, convengamos que a Mussolini no le va tan mal. Disculpe, general, pero Mussolini es un asesino que ha implantado el terror en la mía Italia. A él no le va nada mal, pero lo que fue al pueblo italiano. ¡Saque inmediatamente a este hombre de acá! Puedo asegurar que Mussolini, que ¡Muerte al fascismo! ¡Muerte a Mussolini! ¡El popolo, la rivoluzione! Disculpe, Lugones. En todos lados hay infiltrados. Caballeros, el ejército y la armada de la patria, respondiendo al calor unánime del pueblo de la nación y a los propósitos perentorios que nos impone el deber de argentinos en esta hora solemne. Yo en esa época era un joven y estaba contra Irigoyen, porque hasta a mí habían llegado las calumnias y los rumores que lo desprestigiaban, y porque no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad. Muchas gracias, caballeros. Pero mientras el ejército y la derecha nacionalista conspiraban, había alguien que se negaba a entender que sus días en el poder ya estaban contados. ¿Y cuáles son sus preocupaciones, general? Desde hace tiempo ha llegado a mis oídos que ciertos jefes y oficiales se están reuniendo para cambiar ideas sobre la forma de apoderarse del gobierno. Anoche mismo, en la casa de un jefe del ejército, se han reunido más de 30 militares. Entre los que estaban, los cabecillas. ¿Y quiénes son los cabecillas? He sabido que quien los encabeza es Uriburu, apoyado por el coronel Mayora, el teniente coronel Rocco. Esos son todos unos palanganas. Autoríceme a detenerlos. ¿A Uriburu piensa detenerlo también? Al primero. Él es el cabecilla, señor. Pido que no lo haga. Vigílelo nomás. De todas formas, creo que las cosas no son tan graves. Las cosas son gravísimas, señor presidente. Al lado suyo hay pocos leales y muchos ambiciosos y despreocupados. Y eso el pueblo lo sabe. Por eso no confía en el gobierno. Adelante. Permiso, señor presidente. Coronel, qué suerte que vino. Pensé que era útil que el coronel esté presente. Me parece que es muy importante la opinión de nuestro jefe de policía.
El general cree que las cosas que están pasando son mucho más graves de lo que pensamos. Parece que anoche hubo una reunión entre unos cuantos militares encabezado por unos tarambanas. ¿Usted qué opina? Siento desmentir al general Telepiane, pero dicha reunión no se debe haber efectuado. Le aseguro, señor presidente, que de los 10.000 vigilantes y agentes de investigaciones, 9.900 le son absolutamente leales. Bueno, busque a los 100 que no son leales y échelos a la calle. ¿Sabe qué me ha dicho un confidente? Que el comisario Alzogaray tiene 42 comisarías sublevadas para el momento oportuno. Sin embargo, vivimos en la luna. De seguir así, voy a tener que desconfiar hasta de mí mismo. Irigoyen no se equivocaba. Era un momento en el que no se podía confiar en nadie. La marcha de las tropas hacia las casas de gobierno es inminente. Pero me temo que la intención de Uriburu es perpetrarse en el poder, reformar la Constitución y terminar con el régimen democrático y el sistema de partidos. Por eso los he convocado acá. Debemos tener en claro que hay que derrocar a Irigoyen, pero para constituir un gobierno provisional que convoque elecciones. Por supuesto, en un tiempo prudencial y tomando en cuenta ciertos recaudos. Justo tenía ambiciones políticas. Pretendía derrocar a Irigoyen e intentar insertarse en una democracia por lo menos formal. Uriburu, su socio en la aventura golpista, no compartía esta idea. Soñaba con una revolución corporativa que terminara para siempre con la vida democrática. Las diferencias no tardarían en aparecer. No pueden hacerme esto en este momento, no pueden negarse. ¿Quién les dijo que cuando uno llega a ser capitán puede empezar a decidir algo? Creo haberle hecho una pregunta, capitán. No sé, mi general. Solo puedo decirle que no se han logrado comprometer más que un número insignificante de oficiales y ellos son todos subalternos. Y dígame, capitán, ¿usted conoce los motivos por los cuales se niegan a acompañar? Bueno, son diferentes motivos. ¿Y usted lo sabe? Algunos se sienten inseguros, mal dirigidos, desorganizados. ¿Qué más? Algunos dicen que temen ser cómplices de una revolución que instaure una dictadura. ¿Y usted qué opina, capitán? Yo lo acompaño a la plaza, mi general. Pero yo estoy con el general Justo. Retírese inmediatamente que lo meto preso. Que se queden en los cuarteles. Marcho con los cadetes. Con esos me alcanza y me sobra. La gente de 1930 parece no darse cuenta de que esta entrada del ejército en la historia política va a tener consecuencias nefastas para la Argentina en el futuro. Sí, claro, ¿no? Realmente el golpe del 30 significa la irrupción del poder militar en la política argentina, pero es importante acordarse que lamentablemente aquel golpe tuvo un enorme consenso. A las 7 de la tarde del 5 de septiembre, un presidente Irigoyen absolutamente enfermo y hackeado por todos lados, delega al mando a su vicepresidente Martínez. General, permítame decirle que creo que una pequeña columna de cadetes no podrá resistir el choque de una unidad del ejército. ¿Y qué carajo quiere que haga? En este momento la única elección posible es entre ser fusilado aquí o en la Plaza de Mayo. General, noticias de la plaza. El gobierno no está ofreciendo ninguna resistencia. ¿Quiénes nos informan? Los aviones que sobrevuelan la ciudad aseguran que el pueblo está llegando a la plaza para apoyar la revolución. Que preparen la montada. La orden, general. Por favor, que me preparen el auto. A la orden, mi general. Señor vicepresidente, es sabido que Uriburu sacó las tropas a la calle y tiene pensado venir para acá. La aviación hace rato ya que está sobrevolando toda la ciudad. El pueblo ha colmado la plaza. Gritan muera el peludo, revolución. La gente ya está agolpándose a las puertas de la Casa Rosada. Si quiere asómese a la ventana, véanlos. En cualquier momento los tenemos acá. No podemos arriesgarnos a que haya un desborde. No quiero actos violentos. Señor vicepresidente, en estos momentos marcho hacia la ciudad
al frente de la primera, segunda y tercera división del ejército. Algo tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es abandonar el edificio. No, para nada. ¿Cómo dice? Espero a mi llegada encontrarme con su renuncia y con la del señor presidente. Que prepare mi auto. Discúlpeme, no estamos de acuerdo. ¿Cómo se atreven? Soy el presidente. Por eso le exigimos una definición, señor presidente. No sé lo que pretenden, pero mi decisión ya está tomada. Ordeno abandonar la Casa de Gobierno ahora mismo. Los hago responsables de cualquier derramamiento de sangre. La definición que le estamos pidiendo es la resistencia o la renuncia, señor presidente. ¡Jamás! ¡Jamás van a obtener de mí la renuncia! ¡Jamás! Y no voy a ofrecer resistencia. He dicho que no quiero violencia. Ni lo uno ni lo otro. Ni renuncia ni resistencia. Y si no les gusta, aquí tienen. Mátenme. Las fuerzas golpistas parten del Colegio Militar de la Nación, con asiento en San Martín. Son 1.500 hombres, la mayoría cadetes. Y cuando llegan a Buenos Aires son recibidos por la gente que colmaba las calles con aplausos. ¿No había ninguna resistencia al golpe? Sí, hubo algunos tiroteos entre militantes radicales y las fuerzas golpistas. Uno frente a la ESMA y otro en la confitería del Molino, la puerta de la confitería del Molino. Según las crónicas de la época, la gente le arrojaba flores a las tropas desde los balcones de la Avenida de Mayo. Sí, desde este edificio donde funcionaba el diario Crítica se podía escuchar una sirena y una arenga a favor del golpe. ¡Atención! El general Uriburu al frente de las tropas viene hacia la ciudad para poner término al gobierno que nos avergüenza. Felipe, a Irigoyen lo destituyen como si fuera un tirano. Sí, mientras grupos de civiles atacan el diario radical La Época, Irigoyen se dirige a La Plata a buscar la resistencia al Regimiento 7, pero cuando llega se da cuenta que es inútil y presenta su renuncia. Las fuerzas golpistas llegaron a la Casa Rosada a las 17 horas de aquel sábado 6 de septiembre. Entraron. Ya están acá. Esto es intolerable. Exigimos una definición. Mi única opción es pegarme un tiro. Esa no es una actitud propia de un presidente de la nación. Yo ya no soy ni presidente ni nada. Buenos días, señores. Señor vicepresidente, el general Justo y yo, el general Uriburu, venimos a restaurar el orden y la seguridad que el pueblo necesita. De manera que en nombre de las Fuerzas Armadas en su conjunto y del pueblo de la nación argentina, le exigimos su renuncia y la del señor presidente. No pienso renunciar, así que si quiere máteme. Ahí está mi arma. Señor vicepresidente, por favor no me haga las cosas más difíciles. Yo no he venido aquí a crear mártires. Yo no sé para qué está acá, pero si está esperando que yo diga algo, le aclaro que no tengo nada más que decir. Nunca se supo qué le dijo, pero después de que Justo le habló al oído, Martínez renunció. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. Sois hijos de ella. La habéis aclamado el día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Es innegable que el golpe del 30 tuvo bastante apoyo popular. Los medios se regodeaban con la supuesta inacción de los políticos y hasta Carlos Gardel le dedicó un tango. Sin embargo, la reacción de los militares fue menos contra los errores del radicalismo que contra sus virtudes. El segundo gobierno de Irigoyen había avanzado firmemente en el proceso de nacionalización del petróleo y obstaculizado varios negocios del capital extranjero. En contrapartida, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Uriburu será intervenir YPF y apresar a su director Enrique Mosconi. Más de la mitad de los integrantes del gabinete de Uriburu están vinculados a compañías extranjeras de petróleo. ¿Casualidad? Más allá de toda la retórica patriota, el golpe contra Irigoyen no era otra cosa que la restauración del régimen.
La explosiva mezcla de liberalismo económico y totalitarismo político sería una marca registrada de muchos de los futuros golpes latinoamericanos. Very, very typical. ¿Sabes cómo le dicen a él a Martín García? No. YPF. No me digas que encontraron petróleo acá. No. Lo que pasa es que acá estuvieron detenidos Irigoyen, Perón y Frondizi. Irigoyen estuvo más de un año preso acá también, ¿no? Sí, Irigoyen estuvo 2 veces preso acá. Primero, después del golpe del 30, estuvo un tiempo en lo que hoy ya no existe, que era el polvorín, llamado la cartuchería. Y después estuvo acá, en lo que era la comandancia, en 1933, cuando los radicales intentaron una revolución conocida como el Paso de los Libres. El gobierno de Justo lo confinó acá, una verdadera vergüenza, era un hombre grande que tenía casi 80 años. No te hagas el silencioso, que te estoy mirando. Pensé que estaba dormido, doctor. Con el ruido de las ratas. Sin tanto ruido caminan, van y vienen, no se puede dormir. ¿Necesita algo? Lo dejé decir con mi familia. Y estar con ellos, que alguien me cuide. ¿Por qué tanto castigo? ¿Por qué tanto castigo? ¿Quiere que le llame al médico? Sí, no sería mala idea. Sí. Hice un gobierno de la más alta razón de Estado, con toda la circunspección debida, pero sin ostentaciones ni aparatos algunos, de justicia retributiva y llena de cuidados para remediar todos los males. Sobrio y sencillo al alcance de todos, desde los más modestos hasta los más encumbrados elementos, sin exclusiones algunas, saturando de bondades para todos. Y dije que bajo la bóveda del cielo argentino no habría desamparo para nadie, como sucedió. El médico le detecta cáncer de laringe, lo mandan a Buenos Aires y muere poco después, el 3 de julio de 1933. La familia rechaza el hipócrita duelo decretado por el gobierno del general Justo. Al día siguiente, una multitudinaria manifestación que cubre 30 cuadras acompaña al viejo líder hasta el cementerio de la Recoleta, donde será depositado en el Panteón de los Caídos de la Revolución del 90. El general Uriburu había asumido legalmente la presidencia con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia el 8 de septiembre frente a una plaza de Mayo repleta. Sus primeras medidas de gobierno fueron cerrar el Congreso, intervenir las provincias y las universidades. Además, declaró el estado de sitio, prohibió toda actividad partidaria y estableció una feroz censura sobre la prensa. Uno de los primeros decretos de la dictadura de Uriburu fue establecer la pena de muerte. Inmediatamente se crean los pelotones de fusilamiento por los que van a pasar radicales, socialistas, comunistas. Así cae el célebre anarquista Severino Di Giovanni. Claro, Severino Di Giovanni había llegado a la Argentina huyendo de Italia en 1923, huyendo del fascismo, ¿no? No eran gente especialmente tranquila. No, para nada. Eran lo que se llamaban los anarquistas expropiadores. Los asaltos se hacían para destinar esos fondos a actividad política, sindical. También hacían atentados. Claro, de hecho, Severino Giovanni participa en varios atentados con bomba que dejan saldos de varios muertos. Muertos que no en todos los casos tenían que ver con gente ligada a la lucha política o a las fuerzas represivas. No, desde ya. Después de 10 años de persecución es la dictadura de Uriburu la que logra capturar a Di Giovanni. Lejos de someterlo a un juicio justo, lo someten a torturas y un tribunal militar termina condenándolo a muerte. Acá mismo, en la misma penitenciaría en la que estuvo un tiempo Radowitzki. Exactamente. Lo que es la Plaza de las Heras será la penitenciaría y en el patio de esa penitenciaría va a ser fusilado Severino Di Giovanni. El mismo Roberto Art cubrió el episodio para el diario El Mundo y nos dejó una de las crónicas más escalofriantes contra la pena de muerte.
El condenado camina como un pato. Se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Un suboficial le cruza una soga en el pecho para que cuando los proyectiles lo maten, no ruede por tierra. El suboficial quiere vendar al condenado. Déjelo sin venda. Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Apunten! Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martilla a los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor, que ha venido de frac y con zapatos de baile, se retira con la galera en la coronilla. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse. Está prohibido concurrir con zapatos de baile. La ejecución de Severino Di Giovanni marca de un modo claro el final del anarquismo como corriente capaz de representar a vastos sectores populares. En contrapartida, revela el verdadero signo represivo de aquel gobierno al que algunos sectores bien pensantes de la Argentina recibieron con alegría. La dignidad con la que aquel hombre idealista y violento enfrentó a sus ejecutores contrastaba con el oscuro escenario de un país en el que estaban por ocurrir episodios cada vez más indignos. ¿Los señores Di Natalia y Piña? Yo sabía que estaban en la avión. Sí, somos nosotros. ¿Qué pasa? Me van a tener que acompañar. ¿Por qué? ¿A dónde? A votar, señores. Vamos, caminen. Vamos. Se lo llevaron. Esperemos que los doblen, pero que no los rompan. El gobierno inglés le dice al gobierno argentino: no le permito que fomente la organización de compañías que puedan hacerle competencia a los frigoríficos extranjeros. En ninguna parte del mundo se toleraría una situación semejante. Acompáñenos, por favor. Está bien. No se moleste. Puedo ir solo. ¿Escucharon, señores? Este hombre quiere ir solo al cuarto oscuro. Me preocupa mi intención de controlar los sindicatos desde el Estado. A lo mejor prefieren que los controlen los comunistas, ¿es así? Ya le he dicho que es tan insolente como cobarde. Insolencia y cobardía me atribuye el señor senador por Santa Fe. Es capaz, señor presidente, de retarme a duelo porque sabe muy bien que yo por mis convicciones no me bato. Y usted es capaz de no batirse por cobardía. Señores, por favor. Señor senador. Señor, por favor. Puede ir saliendo, Rawson. Terminó su mandato. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Se va ahora mismo o lo tiramos por la ventana. Ese sillón nos pertenece y nosotros vamos a decidir quién se sienta ahí. Te dejo el diario. Pensar que decían que yo escribía mal. Por Dios. Coronel. ¿Es ella? Es ella. ¿Ya se conocen? Una vez se vieron. Gracias por existir.